una verdadera locura de alegría. A todos los que nos están viendo en streaming, porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que podemos compartir el conocimiento, ya que hacemos el esfuerzo de hacer cosas de formación, que pueda llegar a más gente y que sea más útil, y eso es de las pocas cosas positivas que nos ha enseñado la pandemia. Y a todos los que por problemas laborales o de cambio horario, porque muchos están en Latinoamérica, nos verán en diferido. Pues eso, muchísimas gracias a los ponentes, porque este año les tengo que dar unas gracias dobles, ha sido un doble esfuerzo lo que les he exigido, y además es que pues tengo mucha suerte porque siempre me dicen que sí, y a la primera. Muchísimas gracias a las sociedades científicas, nos están avalando muchas sociedades de ámbito nacional, también regional, sobre todo del área de la pediatría, de la medicina de familia y de la medicina preventiva y salud pública, que fundamentalmente están inmersas en el tema de las vacunas. Y también dar las gracias a los laboratorios en el área de vacunas que colaboran, que son GSK, Seqirus, MSD, Sanofi y Pfizer, y que colaboran para hacer posible la jornada, porque tenemos que tener en cuenta que intentamos que sea una jornada que llegue al máximo número de personas y que sea siempre formación totalmente gratuita para los inscritos. Y sin más, voy a explicar un poco cómo se han organizado la jornada. Está estructurada en dos partes. Una primera parte que tendremos, en la que vamos a intentar hacer un repaso muy ambicioso, un repaso concreto, corto, pero vamos a hablar de esas vacunas que no son COVID, que parece que nos hemos olvidado, pero están ahí, no podemos olvidar, no podemos menospreciar el resto de enfermedades infecciosas y todo lo que habíamos conseguido en los programas de vacunación frente a las otras vacunas no COVID, que iremos enumerando a lo largo de 2 mesas. Y luego tendremos una segunda parte de la mañana, como no podía ser de otra forma, sobre la vacuna COVID. Se publica tanto diariamente que es prácticamente imposible para todos los que estamos inmersos en esto mantenernos informados, y lo que hemos intentado, siendo también como siempre muy ambiciosos, es pues eso, en 2 horitas hacer un repaso con lo que pienso que pueden ser los mejores, ¿no? de lo último de la vacuna COVID. Y sin más, vamos a empezar porque tenemos mucha tarea por delante, y muchísimas gracias. Y damos paso a la primera mesa, que la va a moderar la doctora Mara Garcés. Buenos días a todos. Lo voy a moderar, y además la doctora Nati Tolosa y el doctor Fede Martinón, que lo tengo aquí enfrente cuando quieras, con tranquilidad. El doctor Javier Díez está llegando, con lo cual vamos a comenzar esta mesa que, pues como veis, tenemos 3 maravillosos, excelentes ponentes, excelentes profesionales y, por encima de todo, excelentes amigos. Esta mesa, yo no tengo el programa delante, Nati, no sé, pero creo que comenzabas hablando tú. Empezaba Javier, pero pues cambiamos, si os parece, los turnos. Empezará la doctora Natividad Tolosa, seguirá el doctor Federico Martinón, y después pues daremos paso a Javier, que está a punto de llegar. No voy a utilizar más tiempo del vuestro, porque yo creo que es el mejor momento para recuperar ese poquito tiempo perdido que hemos tenido por el atasco. Y si te parece bien, Nati, cuando quieras. Muchísimas gracias, Mara. ¿La tengo con el tiempo? Ah, está aquí. Perdón. No está aquí. Bueno, pues vuelvo a saludar, buenos días. Y yo he puesto un título a la charla muy ambicioso, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar al control? Me ha faltado lo del total en la patología provocada.
Fijaros la imagen, es el reflejo un poco de lo que ocurre con el VPH, ¿no? La imagen casi en espejo de la epidemiología del cáncer de cervix que tenemos en la imagen de arriba, ¿no? Con una incidencia, sobre todo en mujeres jóvenes en países de renta media y baja, con la imagen que se produce del cáncer orofaríngeo que se concentra sobre todo en varones y en países de rentas más altas. Es como si fuera un espejo. Hasta el punto de que en este estudio, en el que se hizo un seguimiento de todos los cánceres VPH que se habían registrado desde el 1999 hasta el 2015 en Estados Unidos, en el año 2009 se produce como un sorpaso, ¿no? Esto que se conoce ahora en términos electorales, ¿no? Un sorpaso, porque en un país donde el cribado de cáncer de cervix está muy bien establecido, llega un momento que tenemos más diagnósticos al año por cáncer orofaríngeo en varones que cáncer de cervix en mujeres. ¿Vale? Afortunadamente, aunque tengamos una patología tan prevalente, tan incidente, tenemos una herramienta preventiva estupenda de la que vamos a hablar y que desde el año 2008 la tenemos implantada en España a través de un calendario sistemático en niñas que tras varias variaciones ahora mismo consiste solamente en 2 dosis a la edad de 12 años. Y un catch-up que llega hasta los 18. Tenemos 3 tipos de vacunas en el mercado, una que prácticamente va a ser sustituida solamente ya por la nonavalente, y en las comunidades autónomas, desde esa década que estamos vacunando, tenemos unas coberturas que oscilan entre el 75-80%. Digamos que no está mal, pero está lejísimos de otros éxitos de población de vacunación infantil, como tenemos con triple vírica, con hexavalente, con todo demás. Es decir, algo le pasa a una vacuna que protege el cáncer que ni siquiera llegamos a un 80% de cobertura. Vale. Y es una vacuna que a lo largo de esta década nos ha ido demostrando todo el potencial preventivo que tiene. Y ahora hemos podido ir midiendo el impacto real en población a lo largo del tiempo, porque hemos tenido que dejarla actuar para ver qué efectividad tenía. Y ahora ya podemos. Es verdad que la prevalencia de la infección por VIH la pudimos medir en los primeros años, así como las verrugas genitales, que tiene un periodo de incubación relativamente corto, y efectivamente enseguida conseguimos estudios que nos daban la reducción tan importante de verrugas genitales. Con el paso de un poquitos años hemos presentado la disminución de las lesiones de alto grado de cánceres relacionados con el VIH, y sobre todo, pasado una década, ya hemos conseguido un poco el resultado que todos queríamos, que era la reducción del cáncer relacionado con el VPH. Este era los primeros que os presentábamos, unas reducciones en verrugas genitales que solamente se producían con las vacunas, tanto tetra como nonavalente, porque es la que incluye los serotipos 6 y 11, pero unas reducciones, tanto en los estudios australianos, que ha sido como el país pionero de la vacuna VPH, en torno casi al 90% cuando se vacuna muy precozmente, y también, por supuesto, con unos resultados similares, el estudio liderado aquí por el área de vacunas de Pfizer del doctor Díez en la Comunidad Valenciana. Además de esa reducción tan importante de las primeras lesiones, lo que hemos visto es que es una vacuna que produce protección cruzada, es decir, que puede proteger, como veíamos en esta corte de Escocia, no solo frente a los serotipos con la vacuna bivalente que estaban en la vacuna, frente al 16-18 hasta un 90%, pero es que se reduce también serotipos oncogénicos que no estaban incluidos en la vacuna, como el 31, 33 y 45. Y por último, y el año pasado, conseguimos un poco el resultado que estábamos esperando. Esto es una cohorte sueca de un montón de años en los que se han vacunado y se ha comparado cuando se vacunaban a las mujeres con la vacuna VPH y el seguimiento que se hacía y la detección de ya cáncer invasor, ¿vale? Y la reducción es espectacular. Un 88%, es decir, nos acercamos a un 90% de reducción de cáncer de cervix cuando vacunamos a las niñas menores de 17 años y pues más de la mitad cuando las vacunamos por encima de 17 años.
Esto se vuelve a confirmar en los estudios que ya estamos detectando en este año. En el 21 hemos obtenido el estudio de la cohorte danesa de maternidad. También son casi 1 millón de mujeres seguidas en la vacunación y obtiene resultados muy parecidos al estudio sueco, con una reducción del 88% cuando vacunamos entre 15 y 17 años, entre 12 y 17 años, del 64% entre 17 y 19, pero fijaros, no encontramos diferencias significativas en la reducción de cáncer de cervix cuando la edad de la vacunación es ya superior a los 20 años. ¿Con eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que es muy efectiva, pero que será mucho más efectiva si vacunamos precozmente, si vacunamos cuando todavía no hemos iniciado las relaciones sexuales y no hemos tenido contacto con el VPH. Ahí es donde vamos a tener nuestro máximo potencial preventivo, ¿vale? Seguridad, hemos hablado de efectividad, seguridad. Es que es algo ya por demás. Yo creo que ninguna vacuna, bueno, ahora vamos a tener la del COVID, que también va a estar muy revisada, pero después de la vacuna de COVID probablemente ninguna vacuna haya sido vigilada en cuanto a seguridad como la vacuna del papiloma. Bueno, pues tras más de 300 millones de dosis administradas podemos decir que es una vacuna completamente segura, que los bulos son bulos y que realmente el riesgo de evento adverso es el riesgo de no vacunarse. ¿Vale? Porque ese es el riesgo. El riesgo que produce es el de no vacunarse y desarrollar a los 10 años, como vemos ahora, chicas que no quisieron vacunarse en su momento, en la edad adolescente, y están desarrollando ahora lesiones neoplásicas, preneoplásicas. Y entonces, ¿cómo podemos controlar toda esa patología? Pues podemos controlar aumentando las coberturas, eso está claro, y dando la vacuna a todo aquel que puede beneficiarse de ella, ¿vale? Porque es una vacuna que protege. Entonces, claramente está la opción de la vacunación sistemática, que como hemos dicho ya está a los 12 años con un catch-up a los 18, pero pensamos que hay muchos más grupos que se pueden beneficiar de la protección de la vacuna del VPH y ahora vamos a hablar de ellos, ¿vale? Porque realmente queremos ser un poquito más ambiciosos, ¿no? El objetivo cuando empezó la vacuna del VPH era proteger de cáncer de cuello de útero, pero es que ahora sabemos que podemos proteger de toda la patología que está relacionada con el VPH y ese es nuestro objetivo, el control de la patología VPH. En el año 2018, ¿vale? La ponencia de vacunas del Ministerio de Sanidad ya se acordó de que había gente vulnerable, no solo vacunación sistemática, y que podríamos incluir con una financiación de aquellos grupos que fueran especialmente vulnerables al VPH. Y ahí incluían sobre todo pacientes trasplantados, pacientes VIH, por supuesto, las mujeres que ya habían tenido algún tratamiento o que iban a recibir algún tratamiento de conización por una lesión premaligna o maligna, porque además se ha demostrado que estas mujeres que ya tienen una lesión premaligna si se vacunan del VPH, van a disminuir en un 80% la reinfección y la reactivación de otra lesión. Y luego también incluían un tema que ya no eran solamente enfermedades, sino era por prácticas y consideraban que los varones que tenían sexo con hombre y las personas que se iban a la prostitución tenían un riesgo aumentado. Y para eso se financió. Pero hay un tema que es importante y entonces tenemos el tema de los varones, ¿no? Aquí hay una falta de equidad, porque los varones también tienen, hemos dicho, una patología relacionada con el VPH que además tiene un cribado muy complicado, no tiene cribado como el screening, ¿vale? Es más, en países occidentales estamos viendo que por cada 2 cánceres VPH en mujeres, estamos diagnosticando uno en hombre. Esa proporción 2:1 no es desdeñable, ¿vale? La recomienda la Asociación Española de Pediatría con el CAP y lo recomienda el ECDC, ¿vale? Que tenemos que hacer una vacunación equitativa, porque solo así vamos a conseguir controlar. Y es un poco lo que nos pasó con la rubeola. Se vacunaba solo a las niñas para controlar lo que era la carga de enfermedad más importante de la rubeola. Pero hasta que no conseguimos vacunar sistemáticamente a todos los niños y niñas, no la terminamos de vacunar. Y en esa línea, pues la Asociación Europea contra el Cáncer también el año pasado elaboró estos 4 pasos en la que como primer paso habla de vacunación sistemática o vacunación neutra, vacunación sin distinción de sexos, porque solo así vamos a conseguir controlar esta patología. Además de apoyarnos en programas de cribado importante, de tratamientos adecuados y de concienciación y educación muy importante, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad de transmisión sexual. Fijaros
cómo es el desarrollo, o sea, la implantación de esos programas de vacunación sistemática en Europa. Quedamos ahí en naranjita, como los de la aldea gala, quedamos ahí Islandia, Grecia, y ahí estamos nosotros, pero realmente no les estamos dando la protección, y además que la protección y la vacunación sistemática de los niños también va a proteger a las mujeres. Y luego también hay otra pregunta que se dice mucho, que es, ¿y si yo ya tengo relaciones sexuales, si yo ya tengo 30 años, yo me puedo vacunar? Esto hay muchas dudas, ¿me puede perjudicar, me puede infectar? Para nada, ¿vale? Se puede vacunar a cualquier mujer, también cualquier hombre, a pesar de no tener una edad adolescente y a pesar de haber iniciado ya las relaciones sexuales. Si no hubiera tenido ningún contacto con el VPH, pues claramente vamos a obtener una protección máxima, porque aunque si tiene 30 años y no tiene infección por ningún VPH de los 100 y pico que hay, pues más suerte que para ella y tendrá protección preventivo máximo, como si fuera una niña adolescente. Si la mujer, que le llaman mujer adulta sana, tiene infección por alguno de los dos tipos vacunales, pues se quedará protegido frente a los otros que haya en la vacuna. Y si tiene una infección previa que ya se ha aclarado, pues con la vacunación vamos a prevenir la reinfección y la reactivación. Es decir, en cualquier caso, todas se van a poder beneficiar algo de la vacunación VPH. ¿Tanto como los adolescentes? No, pero algo aporta. Con lo cual, me quiero despedir con esta estrategia que le dio tiempo a la OMS el año pasado a potenciar, tampoco se ha podido publicitar tanto, que es la triple estrategia 90-70-90. Con la idea, una estrategia a nivel de todo el mundo, ¿no? Que el 90% de las niñas estén completamente vacunadas en la edad adolescente, que el 70% de las mujeres tengan un cribado de VPH, preferentemente con un test de VPH hacia los 35 y hacia los 45 años, y que el 90% de las lesiones diagnosticadas sean tratadas y seguidas adecuadamente. Es un objetivo para el 2030 súper ambicioso, que llegaríamos a una incidencia de 4 casos por 100 millones, y los únicos de momento que dicen que lo van a conseguir son los australianos, que la verdad que van un poquito en esta línea, van más adelantados que el resto del mundo, pero ahí estamos. Y para llevarnos a casa unas poquitas ideas, que vacunar del VPH es mucho más que vacunar solo ya de cáncer cervix, que tras más de una década de experiencia tenemos que tener claro que es una herramienta efectiva y segura, que necesitamos aumentar las coberturas, incluso en nuestro país, que somos un país, tenemos unas coberturas que quedan ridículas frente a la vacunación infantil sistemática, y además podemos extenderlo a todas aquellas personas que se van a poder beneficiar, que esto debe ser una decisión clínica compartida, es decir, en el caso de que no esté financiada, nosotros podemos ofrecerle al paciente y que esa persona decida si quiere o no quiere vacunarse, pero informar es parte de nuestra profesión. Y me despido con esa frase de Xavi Bosch que a mí me encanta, y es que dice, los cánceres relacionados con... Jolín, ¿cómo soy yo con él? Ya, bueno, los cánceres relacionados con el VPH son actualmente los cánceres en el que tenemos un mayor potencial preventivo, donde mejor podemos actuar, entonces no nos los olvidemos. Pues nada más. Muchas gracias. A ver si ahora se oye. Muchas gracias, Nati. Gracias por esta excelente revisión. Si no te preocupes, te pasaste un poquito, lo recuperaremos solo. Tranquila. Vamos a dar paso ahora al doctor Federico Martinón y posteriormente el doctor Javier Díez, que ya lo estoy viendo. Fede nos va a hablar sobre la prevención de meningitis mediante vacunación. Sí. Cuando quieras, Fede. Muy bien, no sé si me escucha. Todavía no, espera. Hola, hola, hola. Micrófono, por Yo favor. estoy listo. Ahora. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo encantado de estar aquí. Por fin con algo de buen tiempo. Cuando llegué ayer, Galicia parecía el Levante y esto no Galicia, pero parece que aquí ya está recuperada la cosa. Entonces, muy agradecido de poder estar en esta reunión. Gracias, Nati, gracias, Javi, gracias, Mala. Es para mí un placer poder estar, y además lo haré por partida doble. Luego hablaremos del trending topic, ¿no? Del futuro de la vacunación COVID, y ahora pues tengo 15 minutos para hablaros de las novedades de la vacunación antimeningocócica. Voy a tratar de aprovecharlos porque hay bastante información y me voy a centrar exclusivamente en lo nuevo, ¿no? Al final es un tema del que hablamos con frecuencia y si hay cualquier duda, pues luego lo podemos revisar.
este es mi potencial conflicto de intereses. Trabajo prácticamente con todos los promotores vacunales en calidad además de coordinador de la unidad de investigación de vacunas, y he trabajado y estoy trabajando con vacunas de meningococo, de las cuales os hablaré. Bueno, la primera idea, y que además es uno de los mensajes para casa, es que hoy por hoy la enfermedad meningocócica tenemos que asumir que es una enfermedad prevenible mediante vacunación. Es cierto que para el serogrupo X, que sí tiene algún predominio en algunas partes del mundo, todavía no tenemos vacuna, pero X en nuestro medio no existe, no se ha detectado, y por tanto, teóricamente al menos el 100% de las variantes que vemos en nuestro entorno serían prevenibles con las vacunas de las que disponemos. Por un lado, las conjugadas polivalentes, ACWY, y por otro, las vacunas proteicas subcapsulares frente a meningococo B. Bueno, ¿qué novedades hay con respecto a las vacunas de meningococo B? Solo un pequeño recuerdo. Fueron diferentes, nos costó más hacerlas, la cápsula no servía y tuvimos que utilizar antígenos subcapsulares que se expresasen con frecuencia en todas las variantes del mismo serogrupo, ¿no? Eso tenía desventajas, pero también ventajas, porque son antígenos que no son exclusivos del serogrupo B, sino que se pueden encontrar en otros serogrupos de meningococo e incluso en otras especies, en otras variantes de Neisseria, ¿no? Bueno, el resumen de meningococo B es que es positivo. A lo largo de los años hemos ido hablando, ¿funcionará la vacuna? Tenemos los datos preliminares de Reino Unido, parece que funciona. A día de hoy el resumen es que funciona y funciona muy bien. Aquí tenéis un resumen en un golpe visual de los principales datos publicados de aplicación en mundo real de la vacuna de meningococo B de 4 componentes, la vacuna de GSK, que es la que más implantación ha tenido en el mundo y dentro de programas sistemáticos, por eso hay más información. Hay otra vacuna, una vacuna también bivalente o con 2 variantes del mismo antígeno, que es la de Pfizer, pero como tiene una indicación solo a partir de los 10 años, no se ha implementado ampliamente y tenemos mucha menos experiencia y solo restringida a la edad de adolescente. Entonces, por eso, digamos, hay un sesgo, hay mucha más información de meningococo B de esa vacuna que de la otra, porque, bueno, es lo que se recoge en la literatura. Entonces, tenemos los datos de Inglaterra, que fueron los principales, con un impacto del 75%, Italia, efectividades por encima del 90%, Portugal, en un estudio de casos controles, efectividades cercanas al 80%, en Quebec, en control de brotes, 96%, en Australia, en utilización en adolescentes, un impacto del 71%. Bueno, es una mezcla de números y datos, no son números comparables entre sí, pero quería daros una idea visual rápida de que tenemos datos de que funciona y que funciona en diferentes escenarios. Si queréis entrar en más detalles, publicamos hace unos meses este trabajo. Vale. Podéis ver en esta, si queréis profundizar más, este trabajo lo publicamos hace unos meses no recuerdo dónde, en Journal of Infection, y es un resumen de todos los trabajos publicados. Y bueno, aquí en esta gráfica podéis, de nuevo, aunque tiene diferentes, bueno, veis que son diferentes trabajos en diferentes poblaciones, diferentes pautas, con diseños de estudios distintos, pero todos los point estimates, todos los puntos son positivos y más o menos similares entre sí. Es decir, hay bastante consistencia en los datos de efectividad analizados, como digo, en diferentes contextos, con diferentes pautas, en diferentes países, ¿no? O sea, es el resumen, digamos, de la evidencia de mundo real. Y eso mismo, pero en términos de impacto, como podéis ver, lo mismo. La cifra de impacto menor registrada es de alrededor del 50% hasta el 100%. De nuevo, no es comparable, en unos son en niños y adolescentes, en otros solo niños, en otros solo adolescentes, pero veis que todos los datos que se han ido acumulando de experiencia de mundo real de esta vacuna son consistentes entre ellos y apuntan en la misma línea, no hay una divergencia de uno no funciona nada y en otro un 100%, ¿no? Lo más nuevo es esto, que además se presentaba el otro día en la reunión que organiza Raúl Ortiz en la WIMP, en la Menéndez Pelayo, y en la misma mesa que yo participaba se presentaron los primeros datos oficiales. Un trabajo que se ha parido lentamente porque lleva muchos años, pero bueno, España era un contexto perfecto para hacer un análisis de efectividad, de casos y controles, porque tenemos una parte de la población vacunada y otra no. Para hacer efectividad no tiene sentido hacerlo con un programa universal porque no tienes no vacunados para comparar, pero España era un buen ejemplo, igual que Portugal. Esta es una tabla resumen. No sé si la veis muy bien porque está, digamos, fotografiada, extraída de la propia presentación, pero aunque los datos no están publicados, os da una orientación de por dónde van, ¿no? Es decir, se calculó para España una efectividad del 69%, pongo el estudio de Portugal, que es el más parecido al lado, y que se calculó una efectividad del 79%, pero veis que los intervalos de confianza son solapables. La efectividad calculada en España para menores de 1 año es del 90% de meningococo B,
Y bueno, realmente lo que vemos es de nuevo consistencia en esos datos y en la misma línea de los que os he presentado para otros países y en otros contextos. Con lo cual, espero que estos datos, que son oficiales, son calculados por los técnicos de salud pública de las diferentes comunidades autónomas y son gracias no a las autoridades sanitarias, sino a la labor de los pediatras y de los padres, porque esto ha significado un impacto significativo en salvar vidas y evitar casos de enfermedad meningocócica, sea el empujón definitivo para que esta vacuna por fin esté a disposición de todos los niños a través del calendario vacunal, ¿no? Bueno, también hay novedades en relación, o sea, la confirmación, esto se publicó hace 3 días, la segunda parte del estudio Be Part of It, que era el estudio de análisis de si las vacunas de antígenos subcapsulares podrían o no tener impacto nasofaringeo. El resumen es rápido, no. Por tanto, eso no es ni bueno ni malo, es una característica, es como la de COVID no es esterilizante, es mala, ¿no? No. Esto simplemente lo que nos dice es que la estrategia de utilización de una vacuna de meningococo B tiene que tener en cuenta que solo puedes buscar la protección directa, es decir, protejo a aquel al que vacuno, pero no puedo contar que vacunando a esa persona pueda proteger a otras personas del entorno. Esto en el último trabajo se publicó hace unos días en Journal of Infectious Disease, podéis verlo en más detalle, pero el resumen es que no hay impacto en la colonización nasofaríngea. Otro de los aspectos más novedosos de los que llevamos hablando desde un principio, pero ahora también hay algunos datos más interesantes, es que estas vacunas antigénicas subcapsulares, como comentaba al principio, son antígenos realmente universales que pueden estar expresados en otras variantes. Teníamos muchos datos in vitro, como este que os pongo aquí, de tal manera que el suero de niños vacunados con meningococo B podía neutralizar otros meningococos de otros serogrupos. Aquí veis una variación, pues puede oscilar entre el 80% del meningococo W al 56% de meningococo C. Por lo tanto, aunque es una vacuna de meningococo B, tendría el potencial de ser una vacuna, entre comillas, universal y conferir una protección adicional o expandida. Bueno, esto es muy interesante, cada vez hay más datos e incluso se ha visto que podría tener un potencial cruzado contra otras neiserias, concretamente la Neisseria gonorrea, que podría parecer una cosa baladí, pero no lo es. El meningococo está aprendiendo las malas artes de su primo, el gonococo, en los barrios fondos, en las zonas de diversión, pero a veces con consecuencias indeseadas. Ha aprendido a no expresar la cápsula, ha aprendido a desarrollar resistencias antibióticas, que hasta ahora el meningococo no nos suponía un problema. Hay ya uretritis meningocócicas en varones con práctica heterosexual, ya no está restringido solo a las prácticas de hombres con sexo con hombres, y es un problema creciente. Ha habido un incremento significativo de una patología que hasta ahora no era importante o no era tan importante en nuestro medio. Bueno, lo cierto es que aquí ya se ha identificado, no me voy a enrollar, que algunos de los antígenos, concretamente la vesícula de membrana externa y el antígeno que liga heparina dentro de esos 4 componentes de la vacuna de meningococo B, podrían tener similitud con antígenos de la Neisseria gonorrea. Y esto se ha visto también por otras estrategias que demuestran, digamos, que hay al menos 2 antígenos que podrían ayudar y explicar esa capacidad de protección cruzada. Lo cierto es que tenemos ya un dato clínico y probablemente sea de los pocos que vayamos a conseguir. Esto es del grupo de Samed Ladani, donde sabéis que se vacunó en el Reino Unido a los lactantes con meningococo B, y ellos explican que el descenso que se ha producido en lactantes de serogrupo W no se puede explicar por la vacunación de los adolescentes con W, porque ese efecto indirecto que conseguirías vacunando adolescentes en todas las edades necesita tiempo y años. Y según ellos, la reducción de casos que se ha producido en lactantes por encima de lo esperado es cercana al 70%, y lo explican por esa protección cruzada clínica de la vacunación de los lactantes frente a meningococo B. Bueno, también hay datos de mundo real. En Nueva Zelanda se utilizó la misma vesícula de membrana externa en un brote de meningococo B y se observó una reducción del 30% de gonorrea. Y en otro estudio en Canadá se observó, aunque no es estadísticamente significativo, como veis por el intervalo de confianza, que los vacunados con la vacuna de GSK también una reducción de la incidencia de gonorrea y no así de otras enfermedades de transmisión sexual. Con lo cual, yo no estoy diciendo que esto modifique nuestra visión de la vacuna, pero si a mayores de proteger al niño frente al meningococo B, pues tienes esa capacidad adicional o ese beneficio expandido, es una muy buena noticia y un argumento adicional para considerar la vacunación del meningococo B también en el adolescente. Que no olvidemos, y esa es mi visión de lo que es el meningococo, que el meningococo solo es una enfermedad. De nada me vale como padre que me digas, no, usted está protegido muy bien de la A, pero no de la C, o de la W y no de la Y. Yo quiero que esté protegido de todas las formas de enfermedad meningocócica. Bueno, en cuanto a las vacunas conjugadas,
La novedad más interesante y en la práctica es que hay una nueva vacuna que se incorpora a nuestro armamento. Hasta ahora teníamos dos, la conjugada con toxoide tetánico de Pfizer, la conjugada con CRIN 197 de GSK, y ahora se añade una también conjugada con toxoide tetánico de Sanofi Pasteur. Este es más o menos el resumen del desarrollo clínico. Hemos publicado hace unos días una revisión, si queréis profundizar en todo el desarrollo y el resumen de resultados, en Expert Review Vaccines, y ahí tenéis todo lujo de detalles, tampoco me voy a enrollar, pero el resumen, bueno, estos son los estudios ya hechos y estos son los que están actualmente en marcha. El resumen es que se ha estudiado y se ha licenciado en base a un desarrollo clínico bueno, cubriendo todas las posibilidades habituales de combinación de vacunas y de los calendarios que utilizamos en nuestro medio, y con esos datos está incluida ya en la ficha técnica una vacuna más a nuestra disposición, cuya diferencia fundamental es que la similitud es que es con toxoide tetánico, la diferencia es que la concentración de antígenos es mayor para algunos de los serogrupos comparado con la otra vacuna de toxoide tetánico. ¿Qué importancia real va a tener eso? Es desconocida, es decir, sí que genera más anticuerpos, pues hasta cierto punto es lógico porque administras más antígeno. La relevancia que eso pueda tener en términos de efectividad clínica es desconocida y habrá que verla. A nosotros, en lo práctico, lo que nos interesa es que tenemos 3 opciones de vacunación frente a meningococo ACWY, lo que significa más competencia en el mercado, más facilidad de suministro y posiblemente reducción de precios, o sea que es bueno para los niños y es bueno para todos. Y la diferencia más importante en la práctica es la posología en función de la ficha técnica, la edad a partir de la que la puedes utilizar. La vacuna de Sanofi está aprobada a partir del año de edad, la vacuna de GSK es a partir de los 2 años de edad y la de Pfizer está a partir de las 6 semanas de vida. Con lo tal, dependiendo de la edad del niño, podrás utilizar las 3 o solo una de ellas, y en función de la edad del niño, la posología variaría desde un 2+1 a un 1+1 a una dosis única a partir del año de vida. Después, si ya estoy terminando, en relación a la capacidad que estas vacunas puedan tener para impactar sobre el estado de portadores, asumimos un beneficio de clase. Sabemos para C que eso funciona, sabemos que para A funciona, pero para WY es desconocido. Asumimos un beneficio de clase de estas vacunas conjugadas a la hora de eliminar el estado de portador y, por tanto, vacunando al reservorio y a los adolescentes, proteger a toda la población. Bueno, hay que ser, no obstante, positivo. Como digo, demostrado para A y C. Para WY no tenemos tantos datos, para B sabemos que no, pero esto es muy importante a la hora de tomar decisiones de cuándo utilizo y cómo y dónde cada una de las vacunas. La buena noticia es que las vacunas funcionan, no voy a insistir en los datos ingleses, que no están publicados en las páginas web, pero tenemos muy poca, es decir, en el fondo, de las vacunas más viejas de ACWY, os puedo aportar menos información objetiva publicada, referenciada, de impacto y efectividad en mundo real, de lo que os acabo de mostrar resumido de meningococo B, a pesar de ser una vacuna de muy corto recorrido. Es sorprendente, pero de WY es muy poco lo que yo os puedo demostrar, es casi todo basado en asunciones, ¿no? En Reino Unido se vio que vacunando solo a adolescentes disminuían todas las edades. En Chile, eso sí está publicado por el grupo de Rodolfo Villena, vacunando solo a lactantes se vio una reducción no solo en lactantes, sino a medio plazo en todas las edades. Y lo último nuevo y lo único que está publicado, se publicó el 15 de septiembre, o sea que también es nuevo, de Holanda, en Clinical Infectious Disease, el grupo de no me acuerdo cómo se llama ahora, no me sale, Miriam Noll, se ha demostrado que con una vacunación como la que se hace en Castilla y León, vacunación lactantes y adolescentes, se logra un control rápido de la enfermedad con un descenso y con unas efectividades muy elevadas, ¿vale? Con lo cual, bueno, vemos que diferentes estrategias pueden funcionar y parece que, como defendemos nosotros, que la vacunación más sería, desde luego, también al lactante, incluso aunque a través de la vacunación del adolescente podamos proteger a todas las edades. ¿Por qué? Porque ese efecto va a llevar años. Si yo tuviera el control, y termino ya, del calendario sistemático para todos los niños, este sería el calendario que yo propondría. Sustitución de vacunación de C por ACWY y punto, y luego B, 2+1, y esa última dosis, esa dosis de refuerzo, habría que valorarlo. No lo sabemos con certeza, pero posiblemente si es una enfermedad muy dependiente de anticuerpos, aunque ahora mismo por ficha técnica no está justificado o no está indicado. Pero en mi calendario ideal es lo que haría. Incluso este estudio, el de utilizar esta dosis a los 4 meses, todavía se está haciendo. Y bueno, no podríamos hacerlo a nivel individual, pero en el contexto de un calendario vacunal seguro que sí. Eso sí, es diferente del calendario individual. Es decir, si a mi consulta viene un niño de 1 año, 10 años y 15 años, pues no le voy a decir al de 1 año que espera cumplir 10 para vacunarlo y al de 10 sí porque le corresponde,
Es decir, en función de eso, si consideráis que está indicado y si informáis a la familia y desea vacunarlo, la pauta vacunal tendréis que hacerlo en función de ficha técnica. +1, 1+1 o 1, dependiendo de la edad que tenga el sujeto, pero insisto, mi visión, sobre todo si hablamos de salud individual, es que debemos protegerle de todos los serogrupos, o sí o no. No hay una diferencia significativa en este momento de lo que pueda aportar cualitativamente o cuantitativamente B sobre ACWY. A veces es un 50-50, 60-40, me refiero en el total de casos que contabilizamos. ¿Por qué? Porque es la misma enfermedad. Ahora mismo tenemos las vacunas separadas, pero estamos trabajando en el desarrollo clínico de vacunas combo, ABCWY, ACWXY, y en el futuro pues tendremos una única vacuna que es de meningococos. Ahora están separadas, no tiene sentido decir pues esta sí o esta no. Creo que el contexto debe ser de abordaje global. Estamos trabajando, como decía, en vacunas de nueva generación. Hay monovalentes de X, hay polivalentes ACVXY de solo conjugadas, también de mixtas de proteicas y conjugadas ABCWY. Estamos utilizando diferentes sistemas de adyuvación, pero el rollo a lo que viene es que, aunque vayan a venir nuevas vacunas y potencialmente mejor, las que tenemos son suficientemente buenas y no podemos obviar que tenemos una enfermedad que es prevenible mediante vacunación. Y estos son mis mensajes para casa, ¿no? Prevenible mediante vacunación, insisto en ese concepto. La enfermedad es única, aunque tenga diferentes letras. Nosotros cuando vacunamos de neumococo, no nos fijamos si hay un serogrupo que predomina y otro no. Estamos pensando que si el B es poco o mucho y estamos vacunando de A, que no circula en nuestro medio, y nadie se plantea, voy a quitarle la A la de ACWY, es decir, es una enfermedad en su conjunto. Que nosotros solo vamos a ser capaces de acabar con el meningococo a través de la vacunación de calendario, no tengo ninguna duda, y que vacunar individualmente puede beneficiar a ese sujeto, pero impedirá el control definitivo de la enfermedad. La potencial que tienen esas vacunas proteicas de protección cruzada es muy positivo, porque además amplía su potencial clínico y probablemente además incline la balanza a favor de la vacunación en las formas de contar la eficiencia de las autoridades sanitarias, y mientras tanto, pues esta perspectiva individual de tenerlo mejor protegido a tu paciente, a tu hijo, al familiar, a través de la vacunación, es esencial a la hora de entender lo que debemos hacer para evitar la enfermedad meningocócica. Y nada más, muchas gracias. Ahora, muchas gracias, Fede. Ha sido brutal el repaso que has hecho. Excelente. Javier, después, ¿no? Sí, las preguntas, si os parece bien, las haremos después. Y lo que no sé, Nati, ¿hay algún modo de que hagan preguntas? No se puede hacer preguntas, solamente las que están en... Vale, perfecto. Bueno, pues de todas formas, si no, nos podéis bombardear también los correos electrónicos y se las pasaremos a los ponentes, los que están en casa. Doy paso ahora a Javier Díez, que tiene una charla muy interesante y le hace una pregunta al respecto de la prevención del herpes zóster. Y la llama, ¿se necesitan nuevas vacunas? Aquí está. ¿Realmente necesitamos prevenir el herpes zóster? Cuando quieras, Javier. Si puedes quitarte la mascarilla, porque... ¿Me oís? Bueno, qué alegría nos podéis imaginar el volver a veros. La pasada. ¿Esto ya funciona? Sí. Bueno, mis conflictos de intereses, bueno, pues llevo casi 15 años o ya más trabajando con herpes zóster, con lo cual he trabajado con toda la industria que tiene vacunas de herpes zóster. El herpes zóster es la reactivación del virus de la varicela. Cuando tenemos una varicela que afecta a la piel y desde la piel asciende el virus que se queda en los ganglios sensoriales de la columna vertebral, y en un momento en que hay una disminución de la inmunidad, sobre todo de la inmunidad celular, este virus se reactiva y puede pasar a producir el herpes zóster. Iba hacia atrás, claro, por eso no iba. Se reactiva y da el herpes zóster. Bueno, el herpes zóster hemos dicho que aparece cuando hay una disminución de la inmunidad celular. Y esto ocurre sobre todo con la edad. Es cuando aparece la inmunosenescencia. Entonces, a partir de los 50 años, vemos cómo empieza a crecer la incidencia de herpes zóster, y no solo el herpes zóster, sino, como veremos luego, también de la neuralgia posherpética, que realmente es lo peligroso, es lo
lo que más afecta la calidad de vida de los sujetos. Luego es una vacuna, la prevención tiene que venir sobre todo para prevenir el herpes zóster en mayores de 50 años, que es cuando más problemas da. Y estoy dándole al revés. Bueno, ¿y cuántos hay? Pues claro, para ver si hay que poner una vacuna, lo importante es ver si es frecuente la enfermedad y qué impacto tiene sobre la calidad de vida. Bueno, en la Comunidad Valenciana, según nuestros estudios, cada año diagnosticamos entre 17 y 20.000 casos de herpes zóster. Esto es decir, esto es como si cada año llenáramos el estadio del Levante de personas mayores y tuviéramos un herpes zóster. A lo largo de nuestra vida, si todos los que estamos aquí llegamos a los 80 años, 1 de cada 3 padeceremos un herpes zóster. ¿Bien? Y aproximadamente un 30% una neuralgia posherpética. La edad hemos dicho que es muy importante y es, digamos, el factor de riesgo mayor o más conocido. Pero claro, pensar todas las situaciones que generen una disminución de la inmunidad van a producir o ser causantes de un herpes zóster. Por ejemplo, en este estudio de la Comunidad Valenciana, los inmunodeprimidos, inmunodeprimidos por cáncer, por SIDA, por todas las condiciones clínicas que supone una inmunodepresión, pues fijaos cómo tienen una incidencia, que está en rojo, mucho mayor que la gente normal, y de hecho la incidencia en gente joven con inmunodepresión es superior a la de adultos. Y hay otras entidades que están menos reconocidos, como son comorbilidades frecuentes, pero que sí que tienen un impacto sobre la inmunidad, como es el EPOC y son la diabetes. Y entonces lo que hemos visto también con datos de la Comunidad Valenciana es cómo los sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen una incidencia mucho mayor de herpes zóster que las personas mayores que no lo tienen. Y si nos fijamos, por ejemplo, aquí, la incidencia de herpes zóster en personas de 50 años con un EPOC que requiere un EPOC moderado severo que requieren corticoides inhalados, que digamos es el grado 3 de EPOC, pues es superior a las personas que no tienen EPOC mayores de 80 años. Luego la edad es importante, pero la comorbilidad también lo es. Y lo mismo nos ocurre con la diabetes. La diabetes también produce un trastorno, una disfunción inmunitaria, y también hemos visto riesgo muy hemos comentado la neuralgia posherpética. El herpes que produce es un dolor del nervio. Esto quiere decir que no se puede tratar con analgésicos, requieren tratamientos complejos. Y si este dolor persiste más de 3 meses, es lo que se llama la neuralgia posherpética. Estudios que hicimos ya hace tiempo en la Comunidad Valenciana, teníamos neuralgias posherpéticas que duran más de 2 años. Y el dolor que las personas con neuralgia posherpética es un dolor como agudo y mantenido, fijaros en el tiempo, de forma que una cosa que llama mucho la atención las personas con neuralgia posherpética es que le temen a la noche. Y le temen a la noche porque acostarse y ponerse la sábana o la manta encima y que les toque la zona les produce tanto dolor que les impide dormir. Y esto, fijaos, este dolor lo que implica en la calidad de vida: insomnio, no salen a la calle porque les duele. Al final tienen una desestructuración de todas las esferas sociales y de calidad de vida, que supone un impacto extraordinario sobre la calidad de vida. Es decir, la gente con herpes zóster y sobre todo con neuralgia posherpética tienen una calidad de vida casi paupérrima. Aparte de otras infecciones, de otras complicaciones que
que salen menos en la prensa y en los libros, como es, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que da muchísimo dolor, pero además da sordera y puede dar ceguera. Y nosotros tuvimos un caso de una persona de 50 años que tuvo una neuralgia del trigémino, se quedó sordo, aparte del dolor que le supuso, pues tuvo que cambiar de trabajo. El impacto sobre la calidad de vida de esta persona, en el que el tener una reactivación joven sin ningún riesgo, lo que le supuso. Y hoy en día hay otra cosa muy importante y estamos hablando del envejecimiento saludable. La sociedad europea, las sociedades occidentales, estamos aumentando la vida media, ahora nos bajará con el COVID, pero seguiremos aumentándola. Con lo cual, el envejecimiento saludable es el objetivo más importante de los sistemas sociales. Y el objetivo saludable es envejecer en ausencia de enfermedad crónica y, sobre todo, estando autónomo. La dependencia, es decir, el que yo soy mayor y dependo del sistema sanitario, dependo del sistema social, necesito residencias o necesito cuidadores, supone el mayor gasto de la sociedad con la edad, que es lo que vemos aquí en Granate. Luego, el evitar la dependencia es fundamental para el mantenimiento de la estructura social y económica que tenemos en la actualidad. ¿Y por qué comento esto? Bueno, pues porque se sabe que gracias a las mejores condiciones de vida, más que sanitarias, es pues, que cada vez hacemos más ejercicio, comemos mejor, etcétera, la dependencia se está retrasando. En los años 80, las personas mayores de 80 años ya prácticamente la mayoría eran dependientes, ahora la dependencia es mucho más tardía, es decir, estamos mejorando, pero muy importante es que una situación aguda, y esto se ha visto con herpes zóster, se ha visto con gripe, una situación aguda en una persona con fragilidad, y la fragilidad es esa situación en que todavía soy independiente, pero que estoy en un límite, es decir, mi capacidad vital está ya en el límite y que cualquier noxa me puede hacer pasar a dependiente, pues esto se ha visto, que teniendo infecciones severas, infecciones graves como puede ser un herpes zóster o una gripe, nos hacen pasar de frágil a dependiente. Y este es el caso de mi madre. Mi madre era frágil, tuvo una neumonía y pasó a ser dependiente, 100% dependiente. Entonces, lo mismo que pasa, pues pasa con herpes zóster. Con lo cual, está claro que herpes zóster es muy frecuente, tiene un impacto sobre la sociedad tremendo, y no vamos a hablar de dinero, que también, pero hablamos sobre la calidad de vida de los sujetos y sobre la posibilidad de retrasar la dependencia. Luego sí que parece que sea una condición que valdría la pena prevenir. Teníamos ya una vacuna en el mercado desde hace unos años, que era una vacuna de virus vivos atenuados, que funcionaba muy bien, pero que tenía una efectividad aproximadamente del 70% para prevenir la neuralgia posherpética, pero esta efectividad iba disminuyendo con el tiempo. Y por tanto, con esta efectividad y esta pérdida de la efectividad con el tiempo, pues las autoridades sanitarias no dieron el paso de ponerla en España o de recomendar esta vacuna en España, que hubiera prevenido muchos casos de herpes zóster. Pero ¿y qué? El año 2021 va a ser muy importante en la historia de la vacunología por dos cosas. Primero, por la vacuna del COVID y luego por esta otra vacuna que vamos a hablar. Han visto las dos eficacias y efectividades superiores al 90% en personas muy mayores, cosa que esto era impensable hace una década. Y estamos hablando de efectividades, como ahora veremos, del 90%. Esta es una vacuna que es una vacuna recombinante, tiene una glicoproteína, que esta glicoproteína lo que hace es que permite la unión del virus a la célula humana, y esto
permite la replicación viral y se pone esta glicoproteína del virus con un sistema adyuvante, que es el sistema adyuvante 01B de GSK, que está orientado a hacer un estímulo humoral, pero sobre todo celular extraordinario, ¿vale? Y nosotros participamos muy directamente en los ensayos clínicos con esta vacuna y ahora os los contaré. ¿Qué son estos? Fueron 2 ensayos clínicos, el ZOE 50 y el ZOE 70, que a partir de ahora los vais a oír muchos. Es exactamente el mismo ensayo clínico, se hacían los 2 a la vez, mismo protocolo, perdón, no, 2 ensayos clínicos, mismo protocolo, los 2 a la vez, pero uno era en mayores de 50 años y otro era en mayores de 70. Y esto se hacía porque si es el herpes zóster es muy frecuente en mayores contra más mayores, más frecuente, tenía que haber una sobrerepresentación de personas muy mayores, mayores de 70. Bueno, pues se consiguió en todo el mundo 30.000 sujetos, 1.000 de la Comunidad Valenciana, y vimos efectividades para prevenir el herpes zóster en todos los casos superior al 90%. Esa es la eficacia en los ensayos clínicos. Incluso en los mayores de 80 años, eficacias del 91%. Es decir, una gran eficacia para prevenir el herpes zóster. Y para prevenir otras complicaciones y la neuralgia posherpética, pues lo mismo. Es decir, no solo previene el zóster, sino que previene la neuralgia posherpética con eficacias superiores o alrededor del 90% para prevenir la neuralgia posherpética y para prevenir otras complicaciones como son el herpes oftálmico, la sordera, etcétera. Con lo cual, una vacuna de extraordinaria eficacia. Dado esto, y la vacuna ya está autorizada en España, la ponencia de programas y el registro de vacunación el año pasado publicó las recomendaciones de la vacunación frente al herpes zóster. Entonces se dijo que para mitad del 2021, es decir, para allá, se debería estar usando esta vacuna siempre dependiendo de que llegara suficiente vacuna, lo mismo que ha pasado con COVID, para sujetos de altísimo riesgo, que estos son gentes de gran inmunodepresión y también los que llevan tratamiento con anti-JAK. Entonces, los sujetos de muy alto riesgo, en teoría, y si hubiera vacuna, deberían estar vacunándose ya. Pero lo más importante es que a partir del año que viene, y también dependiendo si hay vacuna, lo que aconseja la ponencia de vacunación es que se hagan 2 cohortes de vacunación. Que se vacunen a toda la población de 65 años y a toda la población de 80 años para así controlar el herpes zóster y disminuir el impacto del herpes zóster en la comunidad. Y esto es lo que dice el programa de vacunas del Ministerio. Y con lo cual, pues yo creo que sí que es una enfermedad que merece tenerla en consideración a la hora de prevenirla. Como ya vamos años diciéndolo, aparece una vacuna nueva y el gran avance es que la ponencia de vacunación estimula a que se use esta vacuna y ya ha puesto dentro del calendario no oficial la administración de esta vacuna. Muchas gracias. Sí, se oye. Muchas gracias, Javier. Preciosa presentación y, en efecto, pues sí, la verdad es que con esos datos merece la pena hacer una vacunación frente al herpes zóster, sin duda alguna. Nos quedan escasamente, vamos a dar unos 7 minutos para la ronda de preguntas. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? ¿Tenemos una pregunta por allí? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Se me oye bien. Nada, yo felicitaros a todos porque las ponencias han sido magníficas y quería hacerle una pregunta a Federico de la MEMPE. Para niños inmunodeprimidos o incluso para adultos, ¿cuál crees que sería a la hora de poner un booster después de la vacunación? Sé que es un tema puñetero, pero bueno, como es un lujo tenerte aquí, pues aprovecho. Bueno. Hola, sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por el piropo,
bienvenido. Tengo una edad difícil, o sea que los piropos son bienvenidos. No tengo una respuesta que pueda justificar científicamente, porque no hay trabajos específicos en la población que dices, con la excepción de algunos estudios observacionales y un ensayo clínico que publicamos en Pediatrics hace un par de años o 3 con la vacuna de 4 componentes, que era en población no inmunodeprimida, sino personas con déficit de complemento, personas déficit congénito de complemento de la cadena terminal, personas con asplenia y personas con tratamiento con eculizumab, básicamente, ¿no? Asplenia congénita o adquirida. Entonces, en esos grupos lo que vimos es que desde el punto de vista de la inmunogenicidad la vacuna funcionaba más o menos similar y de seguridad, pero en los grupos con déficit de complemento, cuando la inmunodeficiencia añade déficit de complemento, ya sea congénito o, por ejemplo, con eculizumab, no puedes asumir que el paciente esté protegido, porque aunque la vacuna funcione y desarrolles anticuerpos, te falta el complemento como tal, y aunque parece que hay a través de obsofagonización y no mediada por complemento cierto grado de neutralización, no puedes esperar el mismo grado de protección. Entonces, dicho esto, en ficha técnica ninguna de las otras vacunas tiene nada a ese respecto y lo hacemos por extrapolación. Entonces, en pacientes que tienen una gran inmunodeficiencia, y cuando hablamos de meningococos son aquellos de complemento o eculizumab, en lo que yo recomiendo y lo que yo pongo en el protocolo y lo que hemos visto y lo que estamos haciendo en mi hospital es, en principio, los de B y de ACWY con una pauta que corresponda a normal, y hay que hacer un recuerdo. En ACWY hablan de 5 años, yo creo que por los datos que hay lo haría un poco antes, 4. Y de meningococo B no hay ningún dato, pero por el tipo de respuesta y por el tipo de vacuna que es, yo creo que habría que hacerlo antes, a los 3-4 años. Por tanto, quizás lo razonable sería cada 3-4 años por una dosis de recuerdo cuando es un grupo de alto riesgo. Y si además es un paciente que recibe eculizumab, donde sabemos que el riesgo se multiplica por 10.000 con respecto a la población general, no suspendería la profilaxis antibiótica, porque incluso vacunado y correctamente vacunado se ven casos de escape en esa población. Entonces, a partir de ahí puedes hacer extrapolaciones, porque luego no hay un dato para cada inmunodeficiencia específica, pero eso sería desde un punto de vista práctico lo que haría. Yo tengo una familia, todos con déficit de complemento, y los estamos vacunando cada 4 años aproximadamente, dosis de recuerdo, sin profilaxis antibiótica, con las normas de alto riesgo ante la mínima, pero vacunándolos sin más de las dos, y no hay ningún sitio donde ponga o haya datos de revacunación con meningococo B, pero en estos grupos la relación riesgo-beneficio está para mí justificada la vacunación. ¿Los asplénicos? Bueno, los asplénicos es diferente. El asplénico sí que vemos que, como si tiene complemento, la respuesta es muy buena, es un grupo de riesgo para vacunarse y que la respuesta inmune es similar al paciente inmunocompetente, ¿no? Entonces ahí me llegarían las mismas incertidumbres que en la población general. ¿Cada cuánto tendría que hacer un recuerdo? Quizás el asplénico, por tener más riesgo, pues habría que estar revacunándolos cada 4 o 5 años, como hacemos con ACWY por extrapolación con la B, pero datos no hay. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo, Javier, preguntarte respecto a la vacunación de herpes zóster en este grupo, en estos grupos de riesgo que plantea el Ministerio. Es una vacuna de virus vivos, ¿no? Esta es recombinante. Esta es recombinante, con lo cual ahí no hay ningún hándicap. No, y además los ensayos clínicos que se han hecho en algunos de estos grupos, la respuesta es casi tan buena, serológica, es casi tan buena como la población sana, no inmunodeprimida. Vale, con lo cual entonces se puede administrar sin ningún tipo de problema. Tendrá, imagino... ¿Hay estudios ya hechos referentes a sujetos inmunosuprimidos? Sí, sí, hay ensayos clínicos ya hechos. ¿Y la respuesta también es...? Prácticamente igual que en el no inmunodeprimido. O sea que, es sí, la noticia más excelente que podían darnos en lo que es la protección de herpes zóster. Claro, que este también era otro motivo por el que no se puso la vacuna de virus vivos atenuados anterior, porque no se podía administrar en los grupos de más alto riesgo. Entonces, claro, eso era lo que llevaba al conflicto a la hora de la toma de decisiones. Pero con esta vacuna, que además ha demostrado su seroconversión en inmunodeprimidos, pues por eso se ha tomado la decisión tan rápida. Es excelente. Y Javier, de todos modos, la vacuna solo es accesible a través de salud pública, ¿no? ¿O va a estar liberalizada? Creo que solo a salud pública. Pero por lo que comentas, las noticias son muy esperanzadoras de vacunación en las dos cohortes, porque claro, eso implica
Vale, es muy buena noticia. Que dentro de nada me vacuno. Sí, por eso sí, vamos, es una pena, ¿eh? Vamos a ponernos en la cola. Nati, Está Raúl. Raúl. Sí, antes de que os entretengáis entre vosotros hablando, ya levantado una mano. ¿Podrías explicar más, Javier? Bueno, felicidades a todos por vuestras presentaciones, he aprendido mucho, pero hay una cosa que no me ha quedado clara, como algunas que toma el Consejo Interterritorial últimamente. ¿Por qué la corte de 65 años separada de la de 80? Si en tus gráficas ha quedado súper manifiesto que la edad es un factor y la inmunodepresión, que van un poco juntas, son los factores, digamos, que son los drivers en el herpes zóster. Entonces, vacunar a 65, vale, ¿y por qué no vacunar, hacer, como en otras enfermedades, hacer un catch-up descendente? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. La idea es vacunar a los 65 que vayan aumentando de edad y vacunar a los 80 y dependiendo del número de dosis que lleguen, ir bajando también la edad desde los 80 hacia abajo. Es decir, no se puede coger a toda la población de golpe porque no hay vacunas ni presupuesto, pero sí que la idea es ir reduciendo el número de personas mayores año a año. Como virólogo, los médicos virólogos somos un poquito más, tenemos la cabeza más alemana que otros, yo diría, en general tiende a haber menos personas, la cohorte de 80 años es menor, porque la vida es la única enfermedad genética que nos mata, inexorablemente, no hay cura para eso. Entonces los de 80 son menos que los de 79, son menos que los de 78, los de 75 son los máximos. En un horizonte escasez de vacunas sería mejor ir vacunando 80, 79, 78, 77, es decir, vamos a vacunar a los de 65, que no sabemos cuántos de ellos van a llegar a 80. A ver, si la indicación es vacunar a mayores de 65. Entonces lo que haces es para que coges también a los mayores de 80 para que los de más riesgo también estén protegidos. Pero la idea del programa es vacunar a mayores de 65. Y lo vas a hacer escalonadamente y además con un catch-up en los de muchísimo riesgo. Si os parece bien, vamos a pasar ya a la siguiente mesa, que llevamos ya 5 minutos de retraso. Y hacemos cambio de papeles, porque Javier es el quien modera. Sí. Déjame el programa, ¿lo tienes ahí? Es que ni eso ni...